Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en TEA Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El seminario lo imparte Pablo Santamaría, que es doctor en psicología y director del departamento de I+D+I de TEA Ediciones, y nos dará algunas claves para la identificación de herramientas adecuadas para la evaluación psicológica online. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las responda directamente Pablo. Así que sin más, le damos paso a Pablo, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en Twitter por si queréis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es hashtag webinartea. Así que, Pablo, te escuchamos. Hola, muy buenas a todos. Es para mí un placer estar con todos vosotros y vosotras aquí, pues para reflexionar un poco juntos o compartir algunas reflexiones sobre la evaluación psicológica online. Y más en concreto, porque esto es un mundo que podría ser infinito, daría para una serie de webinars prácticamente, más específicamente sobre claves para elegir correctamente herramientas de evaluación online, para discriminar el grano de la paja en un mundo tan salvaje como se ha vuelto ahora el tema de la evaluación online. Y me gustaría empezar directamente con una pregunta, haciéndoles partícipes, ¿no? Me gustaría que pensaran qué adjetivo calificativo se le viene a la mente cuando escucha evaluación psicológica con nuevas tecnologías. ¿Cuál es el primer adjetivo que se viene a la mente? Puede ser positivo, negativo, neutro, lo primero que se le venga a la mente. Y si pueden, lo escriben en el apartado de preguntas para que lo pueda ir viendo mi compañera Eva. Dejamos unos segundos. Repito, simplemente, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Puede ser algo positivo, negativo, puede ser neutro, el primer adjetivo que se le venga a la mente, o puede ser también una frase. Y Eva ahora nos irá leyendo lo que van ustedes comentando. Te voy leyendo lo que va Perfecto. saliendo, Pablo. Retos, incertidumbre, embrollo, cuestionario breve, desafío, conexión, herramienta, eficaz, examen, test, ética, rapidez, positivo, miedo al error, accesible, fiable, preguntan, superficial, innovación, virtualidad, desafío, dudas, subjetividad, fluidez, incompleto. Bueno, Magnífico, magnífico, impresionante, qué lluvia de ideas, ¿no? Es realmente fascinante cómo en apenas, eh, que ha sido 30 segundos quizá, se puede hacer un puzzle, ¿no? Hice este experimento hace un tiempo, ¿no? Con un grupo de 60 psicólogos, en aquel tiempo en el cual, ¿se acuerdan ustedes? Nos podíamos juntar presencialmente, incluso había talleres presenciales, ¿no? Hice este experimento y salió algo similar, ¿no? Adjetivos como eficiente, objetiva, precisa, económica, ágil, útil, fiable, adaptable, novedosa, actual, ayuda profesional. Pero como muy bien ustedes han mencionado, aparte de estos adjetivos positivos que algunos de ustedes han mencionado, también salió un montón de adjetivos, digamos que negativos o que cuestionaban muchos de los retos que requiere la evaluación online, ¿no? Desconfianza, fantasiosa, cara, difícil de personalizar, poco fiable, intrusismo, todo vale en las redes, imprecisa, pereza, poco fiable, sobreinformación, dudosa, poco humana, complicada, chapucera, insegura, creíble o falta de medios, ¿no? Y en el fondo ustedes ha sido realmente interesante, ¿no? Muchas de las cosas que han mencionado, ¿no? Reto, miedo al error, es fiable, superficial, la ética, realmente conforman este puzzle tan complejo en el cual nos encontramos, ¿no? En la realidad en la cual nos encontramos los psicólogos al trabajar con nuevas tecnologías en evaluación. Yo tengo la sensación, no sé si ustedes la compartirán, que a mí me recuerda mucho al relato, a la novela, ¿no? De Stevenson, que hablaba del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Parecería como si en las nuevas tecnologías, en la evaluación con nuevas tecnologías, hubiera dos caras.
Una, la cara del doctor Jekyll, pues de un caballero, ¿no? Que puede hacer las cosas muy fácil para nosotros. Puede hacer que sea eficiente, precisa, útil, que en síntesis sea una ayuda profesional. Pero también tenemos otra posible cara, ¿no? Que todos vemos, que es puede hacer que este uso de las nuevas tecnologías en evaluación nos lleve a cometer tropelías y saque lo peor, digamos, de los profesionales y lo que haga es complicarnos innecesariamente la vida y hacernos caer en trampas, como ustedes muchos decían, ¿no? El miedo al error, los problemas éticos, la falta de fiabilidad, ¿no? Y ambos existen realmente. Cuando tratemos de dar una cierta panorámica de qué es lo que es la evaluación con nuevas tecnologías, realmente una panorámica ajustada debe tratar y ver ambas cosas. Por eso en esta pequeña presentación que vamos a hacer, este tiempo que vamos a compartir juntos, lo que voy a tratar es de ver ambas caras, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, empezando brevemente por la parte más positiva, por la parte de qué cosas nos permiten las nuevas tecnologías que serían impensables si no fuera por ellas. Eh, y digamos ahí me detendré poco porque los signos de los tiempos favorecen, ¿no? Todo el mundo está hablando de la maravillosa que es las nuevas tecnologías y digamos que hay poca necesidad de añadir más leña al fuego. Ya está bastante caldeado el ambiente a favor. Eh, Haré un pequeño repaso de algunos puntos claves de los cuales se trata menos, pero será relativamente breve. Y me centraré mucho más en la parte de Mr. Hyde, abordando aquellas trampas, reflexionando en realidad con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las trampas que veo, algunos de los problemas que veo y algunos criterios sencillos que pueden ayudarnos a solventarlo? Y lo haré con algunos ejemplos y algunos casos prácticos muy sencillos, ¿no? Para ejemplificar cosas que me he encontrado yo con el mal uso de las nuevas tecnologías en evaluación como posibles ejemplos que les puedan alertar y ser útil. Bueno, al fin y al cabo espero que esta reflexión pueda serles útil o suscitar alguna cuestión interesante que pueda ser útil para su labor profesional, ¿no? Y sin más dilación, me gustaría empezar con esta parte más del Dr. Jekyll, con unas breves pinceladas sobre aspectos que pueden ser interesantes. Todo el mundo está hablando ahora de la digitalización de nuestra vida profesional. Ahora todo tiene que ser digital, ¿no? La vida profesional y casi también la personal, ¿no? Ahora es telepsicología, teleintervención, teleevaluación, evaluación online, todo, ¿no? Ha dominado en todo el planeta, ha roto todas las puertas y ha entrado como elefante en una cacharrería. Pero cuando realmente hablamos de digitalizar nuestra vida profesional, ¿de qué estamos hablando, no? Me gustaría compartir con ustedes una definición que seguramente habrán visto ya porque la he compartido con otros compañeros de TEA y en algún otro webinar, pero realmente creo que es muy ilustrativa y por eso me permito el lujo de volver a compartirlas. Digitalizar consiste en, perdone que esté en inglés, es la aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad existente. Esta es la primera parte de la definición. De tal manera que bien, digitalizar consiste en, por ejemplo, en el caso de TEA o los test, bueno, pues prácticamente gran parte de los test que tiene TEA, papel y lápiz, están en versión online. Entonces las preguntas se hacen online, se recoge toda la información online y es lo mismo que existía, pero utilizando las nuevas tecnologías. Aplicar las nuevas tecnologías a la actividad ya existente, bien, y así hay pues cerca de 100 test en TEA que permiten esto. Fantástico. Pero para mí realmente lo más interesante es la segunda parte de qué es la digitalización. Y un foco en la potencialidad de nuevas capacidades, de nuevas potencialidades a las actividades. Es decir, ya no es solo hacer lo mismo, pero utilizando nuevas tecnologías, sino es hacer cosas antes impensables y que ahora las nuevas tecnologías permiten hacer. Y les voy a poner algunos ejemplos. Eh, para que puedan ustedes ver en esta breve panorámica del Dr. Jekyll, ¿no? Cuáles son algunos de los puntos diferenciales, a mi juicio. En primer lugar, a cómo se realiza la evaluación. Y voy a ponerles un ejemplo muy claro. En breve, en unas semanas, probablemente publicaremos el matriz STAI. El matriz STAI es un adaptativo.
de inteligencia, desde los 6 hasta los 74 años, que se hace todo online y simplemente se pretenden dar unas matrices tipo Raven y el niño adulto o adolescente va respondiendo. ¿Cuál es el punto diferencial? Que hay un banco de ítem enorme y de acuerdo el test presenta un ítem de acuerdo a la edad que le decimos que tenga la persona, pero después va ajustando la dificultad o facilidad de acuerdo a las respuestas que va dando. Esto es, si un niño va acertando, va aumentando la dificultad de los ítems. En cuanto falla, va bajando la dificultad. Se ajusta exactamente al nivel de ese niño. Antes, por ejemplo, podíamos evaluar a una persona con 8 años y le teníamos que aplicar el cuadernillo estándar para 8 años, pero es que puede que esa persona fuera de un nivel alto, especialmente alto en capacidad intelectual o especialmente bajo en capacidad intelectual, y bueno, pues el nivel de 8 años no fuera a lo mejor el más ideal, sino un poco más alto, un poco más bajo. Lo que nos permite esta tecnología adaptativa, el matriz Stein en este caso concreto, es adaptarnos específicamente al nivel concreto de la persona. Y aparte, como nos vamos adaptando, el tiempo de evaluación puede ser mucho menor, prácticamente hace la evaluación en 30 minutos, ¿no? La tecnología adaptativa no es algo nuevo, lleva con nosotros mucho tiempo, pero sí es nuevo que la tecnología esté tan extendida que podamos empezar a meterlo como parte de nuestro día a día, ¿no? Y esto es una posibilidad que realmente antes era difícilmente pensable o difícilmente aplicable en un formato papel y lápiz. Eh, También podemos hablar de juegos, ¿no? De cómo hacer una evaluación a través de juegos, y está el Buddy Tool, o podemos hablar de cómo hacer una evaluación escolar, orientación educativa, todo a través de nuevas tecnologías, desde la aplicación, la generación de informes, el envío de los informes con la plataforma Veo. Pero no voy a entrar en ellas, insisto, si les interesa cualquiera de estas ideas, en el canal de YouTube de TEA tienen información más extensa sobre cada una de ellas. Prefiero quedarme en una reflexión más genérica de algunas pinceladas, insisto, sobre qué nos puede aportar. Una segunda cosa que creo que merece la pena destacar es también hay un cambio muy importante en cuanto a los baremos, por ejemplo, a cómo se corrige. Muchas de las pruebas nuevas que estamos sacando ya no tienen esos baremos clásicos, ¿no? De 8 a 12 años. No, no, salen por baremos por cada pocos meses. Y de hecho ya hay pruebas, por ejemplo el Stroop o el Wisconsin modificado o pruebas nuevas que vamos a publicar, que es al día exacto. Con fórmulas de regresión calcula específicamente para el niño de esa edad y ese mes cuál es la puntuación típica y el baremo exacto que le corresponde, ¿no? Lo cual nos permite mucha precisión. Me acuerdo que no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Una pregunta que a veces llegaba a TEA era, bueno, es que el niño va a cumplir años justo dentro de 2 días. ¿Qué baremo aplico? ¿El de el anterior o el siguiente? Bueno, eso es una cosa que ahora mismo ya no deberíamos sufrir o en breve dejaremos de sufrir porque los baremos serán mucho más precisos, están siendo ya mucho más precisos y ya con tecnologías podemos ir ajustando prácticamente al mes o a los periodos de 2, 3 meses de edad de una persona. Igualmente, ¿no? Nos permite, por ejemplo, hace poco del TPT, una prueba de TEA, publicamos decenas de baremos que estuvieron inmediatamente disponibles para todos los profesionales que están utilizando la prueba, ¿no? El hecho de que la prueba sea corrección online nos permite actualizar inmediatamente para los miles de personas que la utilizan automáticamente todos los baremos. Y no solo eso, ¿no? Afecta también a cómo se devuelven los resultados, a la interpretación. Por ejemplo, ahora mismo muchas de las pruebas, hay una prueba de orientación profesional, el Explora, que cabe la posibilidad de que cuando la persona acaba de responder, inmediatamente recibe un informe destinado a ella misma, ¿no? Para que pueda saber qué profesiones o qué estudios se ajustan. Eso era difícil anteriormente, ¿no? Pero ahora podemos automatizar muchos de los procesos y dar un plus en cuanto a la interpretación. Y no solo esto, ¿no? Sino esto que estamos haciendo, los webinars. Por ejemplo, ahora mismo prácticamente en casi cualquiera de las pruebas nuevas que se publiquen, cuando uno compra la prueba y la abre, lo primero que ve es esto, ¿no? Este es el SENA, le dice, ojo, en esta prueba tienes un webinar. Esto es, hay los autores de la prueba te van a explicar directamente en 45 minutos en qué consiste esta prueba, cómo se aplica y cómo se corrige. No sé qué les parecerá a ustedes o cuál será su sensación. A mí es algo que me fascina, digamos, de romper las distancias y poder estar escuchando directamente a la persona que ha creado una prueba y que explique cuál fue su filosofía, cómo interpretar un caso. Bueno, esto es algo que a un coste mínimo nos permite hacer la tecnología. O igual, y por dar una última pincelada, ¿no? La enseñanza de las pruebas de la universidad. Ahora mismo hay una plataforma que es Universitea
que permite acceder online a prácticamente todos los manuales. No sé si ya soy un poco viejo, ¿no? Pero me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera que cuando el profesor decía que había que hacer prácticas con un determinado test, yo salíamos corriendo, digamos, a la docimoteca a coger los manuales porque se agotaban, ¿no? Bueno, ahora mismo todos los manuales están disponibles online para universidades para facilitar el trabajo, ¿no? Bueno, estas son cosas que, digamos, a mi juicio, a lo mejor ustedes tienen otra opinión, realmente sí que nos permite esas nuevas capacidades y solamente estamos empezando a intuir estas nuevas cosas que antes eran realmente impensables. Bueno, hasta aquí de una manera muy breve, ¿no? Apenas un recorrido, algunas pinceladas de qué cosas realmente sí que creo que suponen una aportación diferencial. Ahora bien, es innegable que, bueno, pues que hay un Mr. Hyde, ¿no? Que hay una serie de trampas, de aspectos problemáticos en las herramientas de evaluación con nuevas tecnologías. Y creo que merece la pena reflexionar un poco sobre ello y le dedicaré un poco más de tiempo a esto, como les explicaba anteriormente, una pequeña reflexión y después iremos viendo una serie de criterios fáciles y unos casos aplicados para que podamos reflexionar juntos sobre ello, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me hace saltar la alarma de cuando creo que está viendo trampas, ¿no? Puede estar ahí el Mr. Hyde, ¿no? Cuando escucho algo así como esto, ¿no? Bueno, es que hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil. Y cuando alguien me dice, no, bueno, evaluar online estudiantes, una evaluación en el campo forense, clínico, recursos humanos, hoy en día con las nuevas tecnologías, pues ya está, le envías la prueba, la responde y te lo da todo, es todo muy fácil. Bueno, no sé qué pensarán ustedes. Para mí no es en absoluto muy fácil, ¿no? Si me permiten la metáfora, y me temo que la repetiré de una manera un poco continuada con otros ejemplos, es algo así como si me dicen, bueno, es que con el procesador de Word, con los reconocedores de palabras y tal que hay hoy en día, escribir una novela es facilísimo. O escribir un buen manual de evaluación, o escribir un buen artículo, o escribir algo en general es facilísimo. Obviamente no. Obviamente hacer una buena evaluación, como saben ustedes perfectamente, una buena evaluación no es nada fácil. Las nuevas tecnologías nos ayudan, pero no lo hacen extremadamente fácil. Esto es, igual que al escribir una novela o un manual, pues el tener un Word, un procesador de texto, nos facilita la vida, pues podemos buscar sinónimos, podemos hacer una revisión ortográfica, podemos enviárselo a otra persona para que revise y ponga comentarios, borrar, ajustar, nos facilita realmente la labor. Pero siempre y cuando haya un conocimiento previo, un punto de bagaje, algo que permite esa expresión en forma de novela, en forma de un manual técnico, un artículo, lo que sea, ¿no? Solamente un ejemplo. Igualmente también hace que salten todas mis alarmas cuando a TEA vienen muchos profesionales, informáticos, gente de otras áreas también que han creado una prueba, ¿no? Y nos dicen, bueno, y les falta, dicen, bueno, falta validarla o falta baremarla, pero bueno, eso es muy fácil, porque cogemos y aplicamos en redes sociales, lo tal, utilizamos inteligencia artificial, machine learning y tal, y eso ya está, ¿no? Eso me hace que me salte todas mis alarmas. Y en vez de explicárselo, le voy a poner un ejemplo real de un correo. Este es un correo real, correo electrónico real que recibimos en TEA. Y bueno, voy a leérselo, vamos a verlo juntos y a ver a ustedes qué les suscita, qué impresión les da. El asunto era test diagnóstico de TDAH y esto es lo que decía. Buenos días, estoy en bachillerato son 17 años, 16, 17 años, y dice, y vamos a desarrollar un proyecto para un concurso de ciencias. El proyecto consiste en ofrecer un prediagnóstico de TDAH a través de una app o una página web y sería en los colegios. Como algunos alumnos del equipo tenemos conocimiento sobre programación e inteligencia artificial, nuestra idea es hacer un algoritmo que, a partir de un cuestionario destinado a los padres y profesores y otros elementos como el vídeo del alumno, al hacer el test, poder calcular un porcentaje de riesgo de padecer el trastorno de TDAH. Se podría intentar cambiar el formato de diagnóstico para poder ofrecerlo por un bajo coste, vendérselo a los colegios de forma rápida, sin listas de espera, automatizando la parte que normalmente haría el profesional psicológico. La pregunta que nos gustaría saber es la siguiente. ¿Se puede hacer este prediagnóstico sin la asistencia de un profesional?
Bueno, no sé qué les ha parecido a ustedes, ¿no? A mí realmente eh, me da mucho que pensar. Hay muchos niveles de lectura de este mail y realmente refleja, a mi juicio, un poco uno de los grandes peligros que hay con las nuevas tecnologías en evaluación. Em, digamos que una de las lecturas sería la primera, ¿no? Lectura que habría que hacer de este correo es, oye, fantástico, muestra felicidades al colegio o al niño o niña que ha creado esto porque muestra una enorme capacidad de innovación, emprendeduría, es decir, intentar dar una solución, crear una solución y aportar valor. Magnífico, ¿no? Por una parte. Por otra parte, revela un cierto desconocimiento o una cierta sobrevalorización o una cierta endiosamiento de lo que es la tecnología, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Lo que dice, tenemos conocimiento sobre programación e inteligencia artificial. Y ya a partir de esto, bueno, pues ya esto lo hace todo, ¿no? Es como, si me permite la metáfora, como sé utilizar Word, pues ya me puedo escribir una novela y puedo escribir 100 años de soledad o un manual técnico un manual de cómo evaluar en TDAH. Fíjense que si la persona hubiera dicho, tengo conocimientos sobre programación y tal, y entonces lo que voy a hacer es escribir un manual sobre cómo evaluar TDAH, hubiera sido absurdo, ¿verdad? Pero en cambio, como se habla de evaluación y mezcla ahí unas cosas y otras, parece sensato. Y esto es realmente lo que está ocurriendo. Está habiendo muchos equipos de informáticos, muchos equipos de personas, digamos, que está creando herramientas confiando en la tecnología, pone unas cosas muy bonitas, realmente espectaculares, utiliza todo tipo de palabrejas, pero a veces hay un predominio de la tecnología sin que haya algo sustantivo. Y sobre esto voy a reflexionar un poco más, al menos compartiendo mi punto de vista, que no sé hasta qué punto será acertado o no, pero sí compartiendo mi punto de vista en esta línea, ¿no? Porque aquí hay dos puntos. Primero, cómo la tecnología de por sí ya vale. Em, y segundo, cómo también, ¿no? A partir de ahí se pretende una comercialización. Bueno, pues esto lo veo, lo creo, utilizo la tecnología, lo vendo y ahí pues todo el mundo le va a parecer maravilloso y me lo van a comprar y va a ser mi vía de comercialización. Y esto es un poco en el fondo lo que está empezando a ocurrir o ha empezado ya a ocurrir en el ámbito de la evaluación psicológica con nuevas tecnologías, o al menos es uno de los riesgos de Mr. Hyde que está pudiendo ocurrir. Y fíjense que obviamente lo difícil para hacer un test bueno de TDAH no es tanto, cualquiera que sea algo de inteligencia artificial o programación, depende mucho de la calidad de los datos que metamos en el sistema y de la calidad de los datos de salida para que el programa, para que la inteligencia artificial pueda funcionar adecuadamente. Claro, hay que saber mucho para saber qué datos hay que meter y cómo meterlos, cuáles son los indicadores que realmente son discriminativos de problemas de atención y que ven bien los padres y ven bien o no ven bien los profesores, cómo redactar eso de una manera cualitativa y clara, cómo evitar hacer o cómo evitar que pueda haber un sobrediagnóstico, cómo hacer ajustes, cómo hacer cosas que puedan evitar que haya una que pueda permitir un diagnóstico diferencial, cómo matizar, cómo encuadrar y hacer converger los resultados de distintas fuentes. Hay 1000 preguntas que no son nada fáciles de responder y que requieren una gran experiencia en evaluación con TDA o con problemas de atención de una manera más genérica para poder responderlo, ¿no? Eh, volviendo a la definición de la RAE de tecnología, y ustedes habrán visto también esta presentación, esta diapositiva, porque la he compartido con compañeros y compañeras de TEA y probablemente habrá salido en otra presentación, pero merece la pena volver a indagar. Decía que la tecnología, dice, es conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es de una sensatez abrumadora. Obviamente, la tecnología debe partir de un conocimiento científico y utilizarlo a partir de él. Lo que está ocurriendo, o al menos a mi juicio, o la gran alerta que puede existir es, ojo, parece que con las nuevas tecnologías todo vale. Y de acuerdo a mi punto de vista, la tarea que tenemos especialmente los profesionales no es fácil. Es decir, no estamos hablando de una cuestión menor. Los test que se utilizan son test para ver trastornos de personalidad,
problemas cognitivos, dislexia, disfunciones ejecutivas, retraso en el lenguaje, trastorno del espectro autista, para decidir si a un niño, a un progenitor, a un padre, tiene la custodia o no. Es decir, son cuestiones realmente eh, centrales, que no se puede hacer cualquier cosa y, como todos ustedes sabrán, formarse adecuadamente para hacer una buena evaluación en una sola de estas áreas son años de trabajo. De tal manera que, por ejemplo, si queremos crear un test, mi experiencia, y llevo cerca de 20 años trabajando en el desarrollo de test, es que crear un buen test son 3, 4 años de trabajo por parte de un equipo competente y ya con formación específica, tanto en la parte más métrica como en la parte conceptual. Hay que concebirlo, definir los indicadores, hacer un buen muestreo de contenido, que no se nos quede nada, que no haya un sobrediagnóstico, que permitamos medir bien lo que queremos medir. Hay que hacer una validación de expertos. Independientemente de lo que pienso yo, validar que expertos en el área apoyan que eso es un buen indicador. Hay que hacer un buen pilotaje, hay que hacer una buena validación. Veremos un poco más sobre el tema de la validez. La validez no es una cuestión etérea, es cuestión de ¿esto funciona o no? Hay que ver si la herramienta es precisa y si es estable temporalmente. Es decir, si medimos algo ahora y medimos dentro de una semana, tiene que tener resultados similares. Todo esto son cosas que hay que poner a prueba, hay que limar durante este proceso largo para asegurarse que todo funciona bien. Me da igual que sea una con tecnologías de papel y lápiz o con nuevas tecnologías. Digamos que el empleo de las nuevas tecnologías no es un salvoconducto. Ya como hemos utilizado nuevas tecnologías, ya no hace falta probar que el test realmente funciona. Pero en realidad lo que tenemos que seguir probando es lo mismo: adecuar el baremo, que el baremo es adecuado, ver que la prueba es fiable y precisa, ver que hay evidencias de validez. Es decir, en el fondo, y vuelvo a repetir el mensaje, digamos, el empleo de nuevas tecnologías no es un salvoconducto. Y mi impresión es que ahora, en cuanto algo tiene la palabra nuevas tecnologías, y da igual que lo edite quien lo edite o que lo publique quien lo publique, parece que ya todo vale, cuando en realidad tenemos que ser igual de exigentes, igual de críticos. Y ustedes dirán, bueno, todo este rollo, permítanme ustedes que les hable así, ¿no? Todo este rollo, ¿por qué? Pues porque hace un tiempo me hice una pregunta y me pregunté, digo, bueno, esta preocupación que tú tienes, Pablo, sobre em, si digamos, van a verse atraídos los psicólogos por algo que simplemente parece oro pero no lo es, simplemente brilla mucho, ¿no? Y parece que es muy atractivo. ¿Van a saber distinguir lo bueno de lo malo en evaluación con nuevas tecnologías? Me hice esta pregunta, ¿no? Y lo que hice es que hice un pequeño ejercicio a 72 licenciados o graduados que estaban haciendo ya el máster. Eran licenciados o graduados en psicología y estaban haciendo el máster de psicología general sanitaria, y a 60 colegiados en ejercicio. Les pedí que valoraran un test de dislexia online, que de hecho después vamos a ver un poquito sobre él, que tiene bastante graves defectos, pero un excelente marketing. Es impresionante, es súper atractiva la prueba, con una presentación online, un informe espectacular. Es realmente muy atractivo a nivel de marketing y a nivel de presentación, pero cuando rascas no hay nada detrás, prácticamente nada detrás. Luego lo veremos un poquito mejor. Y mi pregunta fue, bueno, ¿cuántos lo recomendarían? ¿O cuántos caerían en la trampa del marketing con las nuevas tecnologías? ¿Qué piensan? Les animo, ¿qué porcentaje de psicólogos, ya con el título, que se están formando específicamente con el máster, qué porcentaje creen ustedes que dirían que es un buen test y que lo utilizarían? De hecho, la pregunta en realidad era, imagínase usted que es usted la persona, ¿no?, que vela por la bondad de los test que utilizan en su organización y que tiene que decidir si va a utilizar este test o no. Responda sí o no. Se le daba toda la información para que lo valoraran y tenían que decidir si sí o si no. ¿Cuántos creen ustedes que dirían que sí a un pseudotest, a un test realmente malo? Eva, no sé si estás por ahí. Si lo pueden escribir en el chat de preguntas, ¿qué De porcentaje dirían momento, ustedes? de momento nadie dice nada. Un 70, 75, entre 80 y 90, 60, Tienen ustedes muy poca confianza. un 30, alguien que dice un 30, pero la mayoría de 60 para arriba, ¿eh? Bueno, 60. realmente un 90%. Prácticamente el 90%
si me permiten la expresión, cayó en, en comprar y en utilizar un test que realmente, y ahora veremos un poco más en detalle sobre él, no reúne las mínimas características para ser utilizado. Vale, y ahora imagínense que la pregunta es, bueno, ¿y los psicólogos en ejercicio? Aquellos que aquí en España estaban colegiados, eran psicólogos que ya tenían una serie de años de experiencia. ¿Qué porcentaje dirían ustedes que caerían en la trampa? Respondan por favor en preguntas si se animan. Un porcentaje muy alto, están diciendo un 50, un 100, un ¿Un 50, un 60, un 100? 80, sí. Un 50, la cosa que ha bajado, ¿eh? Ah, Sí. fantástico. Hombre, muy bien. Pues han aceptado. Prácticamente va al 50. Es un poquito menos, incluso un 47%, ¿no? Afortunadamente, parece que en algo los años y la experiencia viene bien. Pero aún así, fíjense ustedes, ¿no? Es un 50%. Y si le doy más información, estos eran psicólogos que venían específicamente a formarse a un taller que impartí en un colegio profesional de psicología sobre buen uso de los test. De tal manera que era la gente, bueno, como ustedes, que ya tiene un interés, un cierto criterio, un interés y por eso viene, ¿no? Esto fue lo que me alarma, ¿no? Lo bueno que son disimulando o lo peligroso que pueden ser las nuevas tecnologías a la hora de disimular los posibles defectos. Y como esto puede quedar un poco teórico, voy a intentar aterrizarlo en algunos ejemplos concretos de esto, ¿no? Digamos al fin y al cabo los criterios, y siento decepcionarles un poco, los criterios para poder cribar una buena y mala herramienta en buenas tecnologías, perdón, en nuevas tecnologías, en el fondo siguen siendo los mismos, básicamente. Si tiene un buen baremo, una buena baremación, tiene evidencias de fiabilidad y tiene evidencias de validez, vamos por el buen camino. Y si tiene una documentación disponible detallada que nos explique cómo hay que aplicarse, qué peligros podemos tener al aplicarlo, qué errores se pueden cometer y cuáles son los posibles problemas, cómo interpretarlo y evitar sobrediagnóstico, infradiagnóstico, cómo complementarlo. Es decir, si tenemos esos 4 criterios tan sencillos y obvios de primero de carrera, vamos a conseguir quitarnos de en medio gran parte de los pseudotest que están habiendo en que pretenden hablar de evaluación con nuevas tecnologías cuando realmente no hay nada debajo. Pero vamos a poner un ejemplo más concreto, que es el tema de la baremación, ¿no? Estos 4 criterios, voy a desarrollarlos muy brevemente. El primero, obviamente la baremación adecuada, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tenemos información clara sobre cuál es el baremo de referencia y es razonable? Y vamos a poner un caso que es el de esta prueba de dislexia online. Em, Hace unos años estábamos muy interesados en crear una nueva prueba de dislexia. No había nada, prácticamente, o no consideramos que no había nada. Y empezamos a buscar y encontramos esta prueba de dislexia online, que era espectacular, como yo le decía, realmente fantástica. Entonces empezamos a indagar en ella, oye, a ver cómo está hecha, porque puede ser muy interesante y tal, cual, no sé qué. Y total, que yo les hice el marketing que apareciera en fantástico, pero apenas daba ninguna información concreta, era todo muy genérico, ¿no? Entonces yo les escribí directamente y les dije, bueno, de hecho, este es uno de los correos que les escribí, que fueron varios, para preguntarle un montón de aspectos, ¿no? Pero uno de ellos era muy sencillo. Y le decía, oye, me gustaría saber qué estudios o investigaciones se han realizado en España o con la versión del test en español. Es decir, bueno, puede que no haya baremos de España, pero ahí, como es una prueba de dislexia, pues mira, se ha probado en español, en lengua española, que es la lengua que compartimos, y se ha probado y funciona bien. Bueno, entonces le preguntaba, ¿cuáles son los baremos de la prueba? Porque en la página web lo único que se hablaba era de miles de casos, de baremos con miles de casos perfectamente ajustados, magníficos, pero no había ningún dato concreto. Entonces le preguntaba, ¿cuáles son los baremos de la prueba? Y segundo, si hay algún estudio de variación. Su respuesta fue bastante sincera, sorprendentemente. Normalmente la respuesta que suelen dar es bastante más etérea, ¿no? En este caso, no, hola, actualmente no disponemos de estudios publicados realizados en España. De hecho, le volví a preguntar y ni en España, ni en lengua española, ni en ningún país de lengua española habían creado una prueba de dislexia eh, que no habían hecho ningún estudio con la lengua española en la cual se supone que estaban valorando. Bueno, luego veremos que en realidad el sistema era la misma prueba para cualquier lengua. O sea, había un botoncito arriba que podías cambiar a lengua polaca, a hebreo, a árabe y todo utilizabas las mismas tareas de una manera, a mi forma de ver, inconcebible para una prueba de dislexia, ¿no?
Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? Decía, actualmente no disponemos de estudios realizados en España ni en ninguna lengua española, pero puede ver nuestros estudios de validación. Aquí volveremos a eso, a los estudios de validación más adelante, pero me gustaría pararme aquí. Dice, los baremos son internos al sistema y se actualizan diariamente incorporando a la muestra los resultados de los nuevos usuarios. Muy bien, les voy a preguntar, para que no se duerman a estas horas, que es muy fácil con estos temas, ¿no? Imagínense que ustedes reciben esta respuesta. Usted ha preguntado, oye, me indago, ¿no? Y me dice, no, los baremos del test de dislexia son internos al sistema, se actualizan diariamente, es magnífico. ¿Qué pensarían? A, opción A, le doy tres opciones. Opción A, es fantástico, baremos actualizados al día, al minuto. B, es terrible, es un error monumental. O C, no lo sé. Entiendo que si lo hacen, será porque tiene sentido. ¿Qué opción responderían? Voy Lanza a el sondeo si lanzar, puedes. sí, voy Gracias. a lanzarlo y ahora les aparece la opción en pantalla y podéis ir votando. Vamos a dejar unos minutillos a ver si aumenta el porcentaje de asistentes que votan, que aumentó, solo llevamos el 12%, el 15%, pero de momento va ganando la opción B. De momento con el 30%, a ver si llegamos al 50%. Con el 30% escrutado de las Sí, votaciones, sale exacto, como exacto. ganador. Sí. Ahora ya va aumentando. Venga, va. Con el 53 votado, el 66% de votos han ido a la B. Muy bien. ¿Cuál ha sido el porcentaje de la A? De la A, el 8% y de Ajá. la C, el 25%. Fantástico. Bueno, muy bien. Ustedes una audiencia fantástica, ¿no? Realmente la respuesta correcta es la B. Es un error monumental. Y para ese 30%, digamos, un poquito menos, ese 30 y algo por ciento que ha respondido que no lo sabe, voy a explicarlo muy brevemente. ¿Qué pasa? Imagínense que tenemos aquí una prueba, esta es una prueba de lectura de pseudopalabras, por ejemplo, ¿no? Em, y puntuaciones bajas, imagínate, tenemos 10 pseudopalabras que hay que leer. Cuantas más, mejor lectura, cuantas menos, peor lectura. Imagínense que la media está ahí en, bueno, pues en 5, ¿no? De esas 10. ¿Qué pasa cuando empezamos a sumar dónde estarán los casos que evaluemos con esta prueba de dislexia? Con esta prueba de que va a ser utilizada clínicamente por sensatez cuando hay una sospecha de dislexia. ¿Dónde van a estar los casos? Obviamente van a estar en la parte de la izquierda, en ese color rojo más oscuro que aparece. ¿Y qué va a ocurrir cuando se vayan acumulando un número suficiente de casos? Lo que va a ocurrir es que la media va a ir bajando. Si antes el percentil 50 con una muestra de población general estaba en 5, lo normal es que la gente acierte 5 y empezamos a preocuparnos cuando baje de un percentil 10, que son, por ejemplo, haber aceptado 2. Pues claro, si empezamos a sumar casos y casos de problemas de lectura, lo que va haciendo es que la curva se va desplazando y empieza a ser lo normal niveles bajos, porque vamos acumulando un montón de casos con problemas. Y a lo mejor el percentil 50 ahora sería acertar 2 sobre 10, porque es la media o lo habitual cuando vamos acumulando un montón de casos. No sé, es un poco complicado de explicar esto más aún sin ver sus caras y sin ver cómo están entendiendo o no estos conceptos así a veces un poco abstractos. Si alguien no lo entiende, pues encantado en el turno de preguntas o después por correo, pues lo explico encantado de la mejor manera que pueda. Pero digamos lo que ilustra es el peligro que puede tener eh, el uso de tecnología sin sentido. Y me gustaría aclarar aquí una cosa, ¿no? ¿Significa esto que los baremos automáticos son un error? En absoluto. Lo que significa que hay que saber cómo utilizar la tecnología. Nosotros utilizamos baremos automáticos en algunas pruebas que específicamente por sus características permiten hacerlo y con una serie de controles. Lo problemático es cuando se utiliza sin saber realmente las implicaciones que eso tiene, ¿no? O cuando, como dice la famosa eslogan, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada, ¿no?
efectivamente, pues este es un problema. Y algo similar ocurre con un montón de pruebas que aparecen, que están online, eh, que, bueno, cuando se indaga sobre ello, esto es otro caso, ¿no? Es un test online para medir salud mental y nos ofrecieron hacer su edición, publicarlo nosotros. La prueba realmente tenía más de 100.000 personas evaluadas en todo el mundo y había tenido un impacto mediático enorme. Se había publicado en revistas, en telediarios, había salido en periódicos, en radio. O sea, realmente había tenido un impacto enorme, ¿no? Porque era muy atractiva, estaba muy, muy bien hecha, era muy atractiva. Y claro, cuando empezamos a indagar en ella, la primera pregunta que hicimos es, bueno, ¿y esta muestra? Efectivamente, es impresionante, ¿no? Una muestra de 100.000 personas con un perfil muy variado de edades. Muy bien. Digo, pero ¿cómo la han recogido, no? Y lo que descubrimos es que pues la habían recogido, habían subido la app al App Store, habían creado una app para el test, la habían subido al App Store, que es solamente para iPhone y iPad, es decir, para el área de Apple, y lo habían puesto como libre descarga. Ofrecían a todo el mundo que gratuitamente se la bajaran, se evaluaran y a partir de ahí acumulaban los datos. Bueno, no hace falta, ¿no? Es bastante obvio el sesgo enorme que esto puede cometer en la evaluación. Esto es, ¿qué medida es representativa la muestra? Y ya no hablo solamente del nivel socioeconómico y del tipo de población que tiene acceso a un iPhone o un iPad, que sería un tema también interesante, ¿no? O el sesgo que hay, acceso a nuevas tecnologías y acceso a ese tipo de dispositivos, sino también, ¿quiénes creen ustedes que van a descargarse una app de salud mental? Bueno, puede ser personas que sospechan que pueden tener algún problema de salud mental o cuando menos no está claro en qué medida esa muestra puede ser representativa o cuando menos, dicho de otra forma, puede haber un sesgo muy importante de respuesta ahí. Por lo tanto, hay bastantes dudas. Es más, incluso cuando indagamos más sobre ello, resulta, claro, había datos de España, de Portugal, de Estados Unidos, de Asia, de todos, prácticamente un montón de países de todos los continentes. Claro, oye, bueno, ¿y cómo habéis hecho esto tan increíble, no? Bueno, resulta que es que el sistema automáticamente traducía, utilizando no sé qué base de datos de Apple, traducía automáticamente todo a cualquier idioma. Pero claro, yo les pregunté, ¿no habéis controlado eso? ¿Qué traducción? Porque claro, sabemos los psicólogos lo difícil que es hacer una buena traducción y ajustarlo. No, habían utilizado la traducción por defecto que salía en el sistema con todos los problemas que ya había, tampoco había ninguna evidencia de validez. Bueno, lo que ustedes se pueden imaginar. Por lo tanto, estos son solamente algunos ejemplos de las cosas que pueden encontrarse o de las cosas que hay que cribar. Insisto, pueden ustedes pensar que eso es algo muy obvio, muy de primero de carrera. Y efectivamente lo es. Lo que pasa es que por algún motivo el hecho de usar nuevas tecnologías, tengo la impresión de que nos deslumbra y nos impide volver a ver lo básico que tenemos que recordar, ¿no? Es importante ver cuál es el baremo porque va a ser la norma, la referencia con la cual vamos a comparar a la persona que estemos evaluando y va a afectar dramáticamente a la calidad de la evaluación que estamos haciendo. Un criterio muy fácil es hay que requerir información y documentación detallada de cuál es el baremo para poder saber y saber con quién estamos comparando. Y en general, mi criterio es desconfiar cuando exista poca información o solamente a nivel de marketing, cuando nos abrumen con cifras, pero realmente no podamos acceder, no hay un manual técnico donde podamos hacer de manera detallada a la información técnica de cuáles las muestras de baremación que están disponibles. Y si importante es la baremación adecuada, más importante es las evidencias de fiabilidad y de validez. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Vamos a volverles, espero que nadie sufra, una pequeña pregunta de psicometría, espero que nadie sufra un estrés postraumático al recordar tan duros tiempos en la carrera de psicología, ¿no? Y que nadie se asuste con ese trauma que tenemos todos, ¿no? Que tiene mucha gente con la psicometría. Pero vamos a imaginar que tenemos una diana. Esta es una metáfora súper conocida, muchos de ustedes la conocerán, supongo. Es una metáfora muy sencilla, pero que a mí me resulta eh, ilustrativa. Imaginemos que tenemos una diana, esto es una diana, y estamos lanzando dardos. Cada dardo es un ítem del test. Y vamos a valorar, oye, ¿en qué medida este test es fiable y válido
a la hora de conseguir su objetivo de dar en la diana, ¿no? Vamos a valorar su fiabilidad. Imagínate, vamos lanzando los dardos y ven ustedes que se ponen todos los dardos que vamos lanzando del test, están todos en el mismo sitio, pero lejos de la diana, del centro de la diana. Me gustaría preguntarles, un sondeo más para mantenerles activos. ¿Qué diría del tirador? Opción A, no es un tirador fiable ni válido. Opción B, es fiable, pero no es válido. Y opción C, sí es fiable y sí es válido. Lanza el sondeo si puedes, Eva. Y usted, Está ya, sí, vale, vale, ya estoy votando. vale, y ustedes me dirán, oye, Pablo, madre mía, ¿en serio me vas a empezar a hablar de cosas de psicometría? Permítanme, confíen ustedes en mí, porque ahora vamos a enlazar esto con una cuestión concreta, digamos, también de un pseudotest, para que puedan ver ustedes cómo juegan con nosotros en cierta medida, ¿no? De momento está saliendo la opción más votada, la B. Ha votado de momento el 30%. No se mueve Fantástico. con el 50%, pues sí, la más votada es la B con un 63, la A con un 25 y la C con un 11. Fantástico. Fíjense, ¿no? Esto es una pregunta de primero de carrera realmente, de segundo de carrera. La respuesta correcta es la B. Es fiable, pero no es válido. Y la mayoría de ustedes, el 60%, 6 de cada 10, pues han acertado. Fantástico, felicidades. No van a caer en esta trampa tan burda, ¿no? Em, pero ha habido otro 40%, 30 y el 40%, pues que tienen algunas dudas sobre esto. Y de esto se aprovechan muchas veces los que están tratando de vender pseudotest. Este test realmente tendría una fiabilidad de 0,90 o 0,95. ¿Por qué? Porque la fiabilidad es la consistencia, la estabilidad, el hecho de que todo vaya al mismo sitio. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo la inteligencia con un perímetro, con una cinta métrica, midiendo el perímetro de nuestra cabeza, la fiabilidad sería altísima, porque es muy preciso, el margen de error es muy pequeño y hay una gran repetición. Si yo mido ahora mismo y mido dentro de 5 días, o si lo mido yo y lo mide otra persona, se va a obtener prácticamente lo mismo. A eso se refiere el concepto de fiabilidad. Mientras que el concepto de validez se refiere a en qué medida acierta en el centro de la diana. Por lo tanto, esto es una prueba, esto sería una prueba fiable y válida, fiable porque todo va al mismo sitio y aparte ese sitio con precisión es el centro de la diana. Es fiable y va al centro de la diana, por lo tanto es válido. Y esto es una prueba que no sería ni fiable ni válida, ¿no? De tal manera que tendríamos estos tres tiradores. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué me estás hablando tanto de esto, no? Porque realmente, si recuerdan esta prueba de dislexia online, y recuerda que decía que tenían estudios de validación. ¿Qué es lo que hicieron? Fíjense, esto es un extracto de los estudios de validación a los que los enlazaba. Y era prácticamente esto y una página más con coeficientes alfa. Fíjense de que hablan de validez y lo que mencionas es el coeficiente alfa. Y de hecho, después lo que aparecía es la tabla de los coeficientes alfa, todos con valores altísimos, de 0,95, de 0,90 y tantos. Y ya está, nada más. Las evidencias de validez que pretendían darnos esta prueba tan magnífica y tan atractiva, y que recuerdo el 90% de los psicólogos en un máster y el 50% de los colegiados consideraban como una buena prueba, esta prueba no tiene ninguna evidencia, absolutamente ninguna, sobre su validez. Enmascara, hablando de la fiabilidad, enmascara la validez. De hecho, lo que hace es que, claro, como los psicólogos sabemos que el alfa va de 0 a 1, digamos, pues dice, pues si se acerca mucho a 0,90, pues será algo buenísimo, ¿no? Se aprovechan del desconocimiento que existe básico, en cuestiones básicas, para poder vendernos lo que no es, poder vendernos cosas que no tienen ninguna evidencia de validez. Y la validez no es una cuestión baladí, es una cuestión central. La validez es en qué medida hay evidencias, hay datos que realmente respaldan
que esto mide lo que dice medir. Que si vamos a decir que un chico tiene dislexia, realmente es muy probable que la tenga, que el número de falsos positivos o de falsos negativos es el menor posible. E incluso la herramienta debería decirnos cuál es el porcentaje de error que podemos cometer y el porcentaje de falta de acierto y de acierto en la valoración que cometemos, ¿no? En la valoración que realizamos. De tal manera que la validez no es una cuestión, porque va a determinar muchas de las cosas de la vida de esa persona y de cómo se gestionan los recursos económicos y personales para poder atenderla. De tal manera que la toma de decisiones es fundamental y es fundamental que las herramientas que utilicemos tengan una adecuada evidencias que respalden su uso. Si no, nos puede ocurrir lo que a esta persona, que en el vídeo, ¿no? Eh, esta persona que estaba haciendo controles de temperatura en China y fíjense ustedes, ¿no? Lo que estaba haciendo. Tienen ahí el termómetro en la mano, pero en verdad ella pone la mano. Tiene el termómetro en su mano derecha y ella está midiendo con la mano física para ver si tiene fiebre o no y puede pasar o no. Bueno, se ha estado debatiendo mucho en todo el mundo sobre la precisión diagnóstica de los test de COVID y cómo eso, en algunos países empezó a haber unos test que realmente eran nulos, no servían para nada, ¿no? Y cómo eso causó pues un perjuicio económico y sanitario importante. Pues algo similar ocurre cuando estamos utilizando herramientas sin una adecuada validez, sin un adecuado grado de acierto diagnóstico o de acierto en la información que queremos recoger con esa prueba. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos pseudotest o bien se centran en la fiabilidad y nos intentan vender como si eso fuera todo, o bien se aproximan a la validez de forma muy poco ortodoxa. Nos ponen ahí unos cuantos casos simplemente individuales o con n's muy pequeños, o nos dan gráficas pero muy genéricas, ¿no? Leí hace poco un supuesto test magnífico para evaluar en colegios a través de padres y de profesores, ¿no? Que era impresionante. Y cuando le pides los datos de validez, te cuentan una tabla que te dice porcentaje de concordancia diagnóstico y ya está. De una muestra de 2 a 18 años y un porcentaje ahí genérico. No había un análisis detallado. Era todo, si me permiten la expresión o a mi juicio, humo. ¿Por qué? Porque los estudios de validez cuestan mucho dinero y es muy difícil hacer pruebas que realmente funcionen de manera precisa y con una cierta evidencia de validez. Bueno, la conclusión que ustedes pueden sacar es bastante sencilla, ¿no? La, la- la- la importancia que puede tener este criterio de recabar información tanto sobre la fiabilidad como sobre la validez a la hora de poder valorar la medida que tenemos y que no nos dejemos deslumbrar, ¿no? Y desconfiar cuando exista poca información o solo información a nivel de marketing y grandes palabras grandilocuentes sin que haya datos. Y realmente esto vamos al cuarto punto, ¿no? Estos criterios muy sencillos, muy bueno, pues para poder compartirlos aquí en una charla online de baremación, de evidencia de fiabilidad y de evidencia de validez, en verdad se pueden también resumir en que hay una documentación disponible detallada. Oye, ¿cómo se aplica la prueba? ¿Qué precauciones hemos de tener? ¿Cómo aplicar el cuestionario? ¿Cómo enviar esto a los padres? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué momento un profesor, por ejemplo, un profesor puede responder nada más empezar el curso o hay que esperar una serie de meses para que conozca bien el niño? ¿Qué nivel de conocimiento del niño tiene que tener? Es decir, hay un detalles que ustedes conocen perfectamente que hay que tener en cuenta a la hora y que un buen test debe informar al profesional dentro de la documentación técnica. Si tuviera que sintetizar todo esto que hemos estado hablando en un solo criterio de la manera más burda y sintética posible, diría que, bueno, en el momento en el cual hay una documentación técnica, al menos tenemos la información para poder valorar la calidad de lo que tenemos. Si no hay una mínima documentación técnica con una cierta detalle, tanto de qué baremos tenemos, cuáles son las evidencias de fiabilidad, cuáles son las evidencias de validez, cómo se debe aplicar, en qué está basado esto, con un cierto detalle, bueno, habrá que desconfiar. Y llega un momento, ya un pequeño tiempo para resumir, ¿no? Ir concluyendo. Bueno, ciertamente las nuevas tecnologías marcan un antes y un después, es decir, realmente va a haber y ya está habiendo, es decir, ahora mismo las posibilidades que tenemos con todos los matices que ustedes
mencionaban, ¿no? Y todos los retos que realmente existen ahora mismo. Hay una gran cantidad de retos que ustedes han mencionado muy acertadamente. Pero con todos estos retos ya hay unos grandes avances que nos permiten las nuevas tecnologías en cosas muy concretas. Un ejemplo es este webinar, ¿no?, que estamos teniendo. Y le voy a poner un pequeño chiste del Mundo Today que seguro que ya han visto. De hecho, se mencionó, lo compartí con otra compañera y lo mencionó en una presentación de otro webinar, pero no me resisto, ¿no? Que es, nace un bebé del Mundo Today, nace un bebé pidiendo la clave del wifi del hospital. Es decir, el avance de las nuevas tecnologías es innegable, ¿no? Podemos elegir poco, van a llegar y van a ser la esencia de nuestro trabajo en muy poco tiempo. Es innegable. Ahora bien, lo que sí es cierto, y nos van a permitir, perdón, nos van a permitir hacer las actividades de una manera probablemente más eficientes y cosas que todavía ni siquiera imaginamos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de retos muy importantes y ustedes han mencionado alguno de ellos. Siento no, obviamente la longitud del webinar no permite tratar todo, ¿no?, lo que tan interesantemente han mencionado. Pero sí que me he querido centrar en algunas cosas muy obvias y sé que son cosas obvias y de primero de carrera, pero desgraciadamente creo que se nos han olvidado o que se han olvidado en la práctica profesional, ¿no? No todo vale porque sea nueva tecnología y ahí tiene que haber una cierta solvencia psicométrica, una baremación adecuada, evidencia de fiabilidad, evidencia de validez y una documentación detallada. Son criterios, ¿no? Y yo sé que ahora mismo la crítica puede ser, ¿no? Bueno, o el pensamiento, ¿no? Puede ser, oye, pero es que realmente no nos has contado nada nuevo, ¿no? Em, bueno, yo creo que realmente mi mensaje al final sería que tenemos que ponernos el gorro de pensar, ¿no? Que hay que intentar evitar dejarse deslumbrar por las nuevas tecnologías, intentar seguir teniendo los mismos criterios y las mismas exigencias que con cualquier otra tecnología, ¿no? Y bueno, más que esta foto, quizá la nuestra sería algo así, ¿no? Probablemente, mucho más probablemente, ¿no? Porque creo que ya les digo, en mi experiencia con profesionales, probablemente creo que a veces las nuevas tecnologías nos deslumbran. Veo que probablemente muchos de ustedes tienen un conocimiento avanzado, afortunadamente, y no es su caso probablemente, pero bueno, era una idea que quería trabajar aquí. Y sí que hay otra idea final, antes de acabar, que me gustaría mencionar y que creo que es un reto muy importante al nivel de evaluación psicológica. Es que va a haber otros profesionales creando test, informáticos, profesores, lo cual no es ningún problema, ¿no? Siempre y cuando se haga adecuadamente y con equipos multidisciplinares que integren el conocimiento científico en su base. Porque el problema es que ahora mismo no está claro realmente y hay muchas calidades muy, muy diferentes en las nuevas tecnologías, pero ocurre a nivel de evaluación, ocurre a nivel de intervención. Hace poco escuchaba, ¿no?, que había un ministerio que quería crear una nueva app, que la app ya iba a hacer la intervención psicológica, ¿no? Bueno, pues que iba a ser, que estaba siendo creada por un equipo de informáticos con muchas ganas de ayudar y como, bueno, todo esto de la psicología le suena muy bien a todo el mundo, pues parece que todo el mundo quiere sumarse, pero con no del todo mucho criterio, ¿no? Y esto supone un reto, esto es un reto y supone un reto en el ámbito de la evaluación. Cómo saber distinguir el grano de la paja, cómo saber exactamente qué nos podemos fiar y en qué debemos fiarnos menos. Y, perdonen, y ya con esto acabo, hay otro reto muy importante, que es el reto de que muchos de estos test online están dirigidos también a familia, para que la propia familia pueda autoevaluar al niño. ¿Por qué hacen esto? Pues porque ganan más dinero muchas veces. Sencillamente, si van a profesionales y los padres también pueden gastarse dinero en evaluación, pues pueden ganar más dinero, ¿no? Pero eso tiene un problema enorme para la evaluación profesional, porque puede ocurrir que ya el niño haya sido evaluado con otro test, el mismo test que vamos a utilizar nosotros profesionalmente. Puede ocurrir que los padres ya tengan unas expectativas, es decir, empieza a introducir una serie de retos en la comunicación y en la práctica profesional que no son nada desdeñables. Esto se suma a muchos de los retos que han mencionado, como aspectos éticos, sobre cómo controlar quién está respondiendo, sobre aspectos prácticos, que bueno, desafortunadamente en un webinar no da tiempo, ¿no?, a tratar todos estos aspectos. Sí quería dejar estas cuestiones encima de la mesa. Y me gustaría acabar con una frase y una imagen. La frase, al menos a mí me da mucho que pensar, es una frase que leí de Pablo Picasso, eh,
no sé, desde que la leí se me ha venido muchas veces a la mente y creo que representa bastante bien mi punto de vista con respecto a las nuevas tecnologías en evaluación, que dice algo así como que los ordenadores o computadoras son inútiles, y ahí no se queda la frase, ¿no? Porque obviamente soy un gran fanático, un fanático de las nuevas tecnologías. Lo que dice los ordenadores o computadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Y me parece magnífico y preciosa, ¿no? Cómo lo define. Efectivamente, la tecnología guiada por buenas preguntas son capaces de ayudarnos enormemente, son fantásticas a la hora de darnos respuestas. Pero el que debe elegir correctamente la pregunta, el que debe acertar en qué se pregunta, cómo se pregunta y cuándo se pregunta, es tanto el profesional que está utilizando la herramienta como el profesional que está desarrollando los cuestionarios. Y en el fondo, en un mundo de nuevas tecnologías y del Big Data y tanta información, yo creo que sigue habiendo un punto de los profesionales que conviertan esta información en conocimiento, que sean capaces de unir los puntos para darle sentido e incluso yendo un poquito más allá para saber cuáles son aquellos puntos de información que realmente convierten la información en conocimiento y en sabiduría, en la esencia de los aspectos que queremos evaluar. Bueno, espero que algo de estas ideas, de estas reflexiones, alguna de estas cuestiones que he mencionado, pueda haberles resultado en alguna medida útil o en alguna medida interesante, o al menos dar pie a la crítica, a la reflexión. Bueno, espero que haya podido ser así. Les agradezco enormemente su atención y si tienen a bien alguna duda y pregunta, soy consciente de que, bueno, obviamente cuando planteamos un tema relacionado con la evaluación online, son múltiples las áreas que se pueden trabajar. Me he querido centrar en estas claves muy sencillas, muy obvias, pero necesarias para poder cribar el grano de la paja, hacer un primer cribado de qué puede ser útil o no en evaluación psicológica con nuevas tecnologías, y seguro que habrán quedado muchos temas y podremos a lo mejor en un futuro webinar profundizar en ellos. Yo lo que haría es que las preguntas que tengáis las emplazaría a que las hagáis por correo electrónico a comunicación@teaediciones.com. Las que ya habéis hecho hasta ahora, lo dicho, lo comentaremos en las próximas semanas por correo electrónico y ya está. Así que lo dejamos aquí para no alargar más el webinar. Muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Pablo. Muchísimas gracias, un placer, que tengan ustedes muy buen día.